Sin lugar a duda, no hay rincón en nuestro corazón que pueda albergar duda al afirmar Dios ha sido bueno. Y hemos estado estudiando el libro de los Hebreos, en el cual se nos da una lista de cómo Dios no solamente es bueno, sino que también Cristo Jesús es superior en absolutamente todo. De manera que el centro de esta carta a los Hebreos es una exaltación constante, 13 capítulos en los cuales Cristo Jesús es presentado como superior, supremo en todo. De manera que ahora, hoy que vamos a estar dando el final de este libro de Hebreos 13, vamos a estar viendo cómo esta realidad debe afectarnos en lo personal, en lo diario. De manera que el autor de Hebreos termina esta carta con una lista de órdenes que todo cristiano debe llevar a cabo. Esto no es una tarea de unos pocos, sino que es una labor que tú y yo debemos llevar en conjunto, pero también de manera personal. En esto es en lo que debemos ocuparnos. Este es nuestro llamado y esta es nuestra responsabilidad. Porque nosotros, o al menos como lo hemos estudiado aquí en Hebreos, no somos de los que vuelven atrás. Nosotros somos de los que avanzamos hacia la madurez en amor y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, superior en todo. De manera que vamos a ver que es necesario que nos ocupemos en varias cosas diariamente. Hebreos 13, capítulo entero. Que entre vosotros, y me permitís si lo personalizo, que entre los hermanos de la iglesia de Orihuela permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Que la iglesia de Orihuela se acuerde de los presos, como si estuviésemos nosotros también con ellos. Y de los maltratados, como si fuéramos nosotros los maltratados. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia y estad contentos con lo que tenéis ahora, pues Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, pues los animales sacrificados cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote para expiar el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, compartiendo su humillación, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la que está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, Orihuela, porque son sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traerá ningún provecho. Orad por nosotros, que estamos convencidos de tener limpia nuestra conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Os ruego,
pues encarecidamente que lo hagáis así, para que pueda volver pronto a estar con vosotros. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quien confirmó el pacto eterno por medio de su sangre, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Que Él realce en vosotros por medio de Jesucristo aquello que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues, que os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad el hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Los deberes cristianos. Esto es los quehaceres cristianos, lo que tú y yo hemos de hacer. En primer lugar, empezaríamos, por supuesto, por el capítulo 1, que se nos recuerda que debemos vivir, permanecer, crecer en el amor fraternal. Y es que a lo largo de estos capítulos se nos van a dar ciertas virtudes. De manera que, si te preguntas hoy, ¿cuál es tu deber, tu quehacer como cristiano? En primer lugar, has de decir, debemos responder que tienes que procurar las virtudes. Vamos a ver que se nos habla de el amor, de la fe y de la obediencia. 3 virtudes esenciales en todo cristiano que se reflejan de distintas maneras. Que entre vosotros permanezca el amor fraternal. Y es que no en vano nos llamó el Señor a amarnos los unos a los otros como pueblo suyo. Ni en vano se nos da a conocer como el Dios que es amor, que no solamente ama, sino que es amor. Y por algo también decía, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amor, hermanos, es la primera tarea que como cristianos debemos llevar a cabo. Una iglesia en la que no hay amor no es iglesia, porque no conoce a Dios. Cuando tú y yo decidimos dejar de amar a otro, no estamos encarnando el carácter de Cristo. Estamos precisamente encarnando el carácter de aquel que se amó a sí mismo. Este es Satanás. De manera que es importante y es imperativo que conozcamos el amor de Dios para practicarlo. Porque es bueno que nos sepamos amados, es bueno que te sientas amado por el Señor, pero es igual de importante que ames a los demás como el amor te ha amado a ti, pues el amor es Dios. ¿Cómo se expresa entonces el amor cristiano en nuestras vidas? Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces el amor en primer lugar se debe reflejar en la hospitalidad. Esto es el cuidado a otro, pero es un cuidado mayor del que estamos quizás acostumbrados. Es elevar a la otra persona por encima de uno mismo. Es poner a su disposición lo que nos pertenece. Tenemos una frase que yo creo que todos la hemos usado, es muy típica entre nosotros los de cultura latina: mi casa es tu casa, con confianza. Bueno, es un dicho, pero el Señor nos llama a que sea más de un dicho. Es poner todas tus propiedades a disposición del otro. De manera que, ¿cómo trastornó la iglesia en el primer siglo el mundo? Si no es compartiendo todo. Tenían todas las cosas en común. Hermanos, el amor fraternal que nace de Cristo Jesús es de entrega, es de sacrificio. Pero el amor fraternal que nace en Cristo Jesús es de constancia. Porque versículo 3 dice: acordaos de los presos
como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros fueseis los maltratados. Recordar a los que sufren. Seguramente muchos de estos receptores de esta carta a los hebreos, público judío, pues estarían ya acostumbrados a tener hermanos encarcelados, a tener hermanos que habían sufrido por causa del Señor. Y podemos entonces pensar que esta realidad es muy distante a nosotros, pero si os dais cuenta, en nuestra frontera sur tenemos uno de los países que enlistan esta lista de países de persecución, de puertas abiertas. Y esta es nuestra frontera que se expande al mundo, una parte del mundo en el cual el Evangelio no solo es prohibido, sino también perseguido, y también se mata a cristianos por causa de su fe. Y muchas veces pensamos que esto es de otros, es distante a nosotros. Hermanos, que yo no sepa el nombre del que está sufriendo por Cristo Jesús no implica que no deba recordarlo. Muchas veces confundimos la cercanía con la personalidad. Que yo no lo conozca en persona no significa que no deba tener una cercanía con él. Recordad a los que están presos, recordad a los que sufren maltratos, como si tú y yo estuviésemos presos o fuésemos maltratados. Eso en cuanto a nuestros hermanos en la fe. Ojo, no existe la iglesia perseguida. La iglesia es la misma, sea perseguida o no. Existen hermanos perseguidos. Pero no nos confundamos, no es una iglesia diferente a la nuestra. De manera que todos somos parte de la iglesia perseguida. Tenemos que identificarnos más con el que sufre. Pero no solamente hay sufrimiento en torno a nuestros hermanos de la fe. Y es que cada vez es encender las noticias y ver cuánto sufrimiento hay aún hoy en día. Recordad a los que sufren. Eso es amor. Y es constante. Es mantenerlos siempre en oración. Nuestro amor a Dios tiene que llevarnos a sufrir como el que sufre. Nuestra labor como hermanos en la fe es el de no olvidar a los hermanos presos y maltratados y mostrarles así el amor de Dios en sus vidas. De manera que hemos dicho que el amor, esta virtud importante en la vida cristiana, se presenta mediante la hospitalidad, se presenta recordando a los que sufren, pero se presenta también en los matrimonios. Versículo 4, que todos respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es que a Dios le importa la unión del hombre con la unión hacia la mujer. Esto no es un simple gesto de amor y de romance. Esto es la predicación del Evangelio, viviendo el marido, el amor sacrificial y entregado que Cristo Jesús profesa por su iglesia, y viviendo la esposa la santidad total de la iglesia por su Señor. Por lo tanto, esto es lo que aprendemos en la Biblia, que se nos da a entender que el matrimonio es una predicación del Evangelio. Por lo tanto, la infidelidad en el matrimonio es sinónimo de despreciar el Evangelio. Repito por si no te ha quedado claro, el matrimonio es la predicación del Evangelio y por lo tanto la infidelidad es el desprecio hacia el Evangelio. Por eso dice, mantened la fidelidad conyugal. Otras versiones, que no se mancille el lecho conyugal. Hermanos, vivimos en una sociedad en la que constantemente hay divorcios. Y esto está a la orden del día. Y hemos incluso normalizado el divorcio. Cuando tú estudias las familias,
tú te das cuenta que el modelo que más está creciendo es parejas de hecho. Por lo tanto, no es un matrimonio, no hay un compromiso real y legal. Están creciendo pues las familias reconstituidas, que son las familias en las que ha habido un divorcio y ahora hay otro cónyuge por un lado y otro por otro. Entonces los niños tienen una casa aquí y otra casa allá. Estamos viendo que cada vez hay más familias monoparentales en las que solo hay una figura paternal. Estamos viendo que además cuando trabajas con los jóvenes, cuando estos se plantean la idea de un noviazgo, pues siempre están pensando, bueno, ¿y si me divorcio? O incluso alguno te diga, pero cuando me divorcie, porque el amor en la familia parece que tiene fecha de caducidad. De manera que un acto de rebeldía, mira tú por dónde, es el amor en el hogar. Un acto de predicación del Evangelio es la fidelidad conyugal. El marido presentando un amor como el de Cristo Jesús por su pueblo, sacrificial, de entrega absoluto, en el cual eleva a la otra persona por encima. Ese es el amor de Cristo. Y la esposa, pues presentándose santa, pura, respetando también a su marido. Esto es el modelo familiar. La infidelidad, repito una vez más, la infidelidad en el matrimonio es sinónimo de despreciar el Evangelio. Pero el correcto amor glorifica a Dios. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal. De manera que hemos dicho que el amor, este amor fraternal al cual se nos llama a estar atentos, se manifiesta con la hospitalidad, se manifiesta identificándonos con los que sufren, se manifiesta en el matrimonio, pero también, y aquí haremos un pequeño salto a los versículos 18 y 19, se manifiesta en nuestras oraciones. Orad, versículo 18, orad por nosotros que estamos convencidos de tener limpia nuestra conciencia, ya que deseamos conduciros bien en todo. Os ruego pues encarecidamente que lo hagáis así, para que pueda volver pronto a estar con vosotros. Mira, realmente es una incógnita quién es el autor del libro de los Hebreos. Muchos han pensado que podría ser Pablo, otros piensan que es alguien cercano. Por supuesto vemos que aparece Timoteo mencionado aquí, además de la iglesia de Roma. Sabemos que obviamente el receptor es un público judío, un público hebreo, pero no se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Pero pues tiene cierta cercanía con los receptores de esta epístola y pide oración. Porque en la iglesia del Señor, cuando oramos los unos por los otros, nos estamos amando de manera correcta. Nuestra dependencia hacia Dios es absoluta y por esa misma razón debemos ser constantes en la oración los unos por los otros. Esto es un amor fraternal. Si no estás orando por tu hermano, no le estás amando bien. Si no estás orando por tu hermano, no le estás amando como Cristo Jesús te ha llamado a amarle. Orad por nosotros. Oremos los unos por los otros. Cuán importante es el culto de oración, en el cual nos enteramos, nos damos cuenta de las necesidades los unos de los otros. Asistamos más a orar los unos por los otros, porque esto es la expresión correcta del amor a nuestros hermanos. Tengamos también a bien compartir nuestras luchas con nuestros hermanos, porque esto también es dejarse amar. De manera que la primera virtud que como pueblo de Dios debemos encarnar es el amor.
La segunda virtud que debemos encarnar es la fe. Para esto volvemos ahora sí a la numerología natural del capítulo y nos vamos a Hebreos 13, 5 al 6. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia y estad contentos con lo que tenéis ahora, pues Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Me gusta cómo algunas versiones, sobre todo las más nuevas, unen la idea del amor que hemos visto ahora con la idea de la fe, porque hablan del amor a el dinero, a lo material. Podemos ir por ahí, pero también debemos entender que cuando nuestra fe está puesta en lo material, en el capital, en el dinero, nuestro amor se va a mover naturalmente hacia allá. Y viceversa, cuando mi amor es hacia el dinero, hacia lo material, mi fe va a estar puesta en esto. De manera que amor y fe van de la mano. Hermanos, el Señor nos está llamando a tener fe. Y es que ya hemos dedicado un capítulo completo a lo que es la fe y hemos definido correctamente, según la palabra de Dios, que fe es certeza, es convicción y es obediencia. ¿Qué ocurre cuando un cristiano hace del dinero el objeto de su devoción? Pues que su fe no está puesta en Cristo, que su amor no es hacia sus hermanos, hacia su Señor. Pero la fe es certeza, convicción y obediencia. Creemos con certeza que Dios es proveedor. Creemos con convicción que Él no desampara. Y creemos con obediencia que podemos descansar en Él. El amor al dinero es adoración al dinero. Es creer que lo material fuese duradero. Es darle valor a lo corruptible sobre nuestras vidas. Ojo, cuidado, no nos está diciendo que no debemos crecer en nuestro trabajo y procurar avanzar. No nos está diciendo que vivamos en la pobreza. No nos está diciendo que está mal que compremos lo material que podamos necesitar. Nos está diciendo que amar esto más que a Dios es un acto contrario a la fe. Nos está diciendo que si nuestro corazón está ahí, nuestra fe está también ahí. Nos está diciendo que confiemos en el Dios que provee, no en la provisión. El Señor es mi ayudador, no el pan, no el trabajo, no mi familia. El Señor es mi ayudador. Entonces no temeré lo que pueda hacer el hombre. Los órdenes son importantes. Debemos procurar el amor, debemos procurar la fe, debemos procurar la obediencia. Versículo 7 y después saltaremos al 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no os traerá ningún provecho. Un ejemplo de fe, un ejemplo de amor, pues el autor nos pone a los pastores que trabajaron en medio de esta congregación. Pastores que, por cierto, se nos da a entender que muchos de estos ya no están, porque ya han fallecido. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Personas que han sido ejemplares en su diario vivir, aunque hoy no estén aquí. También hay que resaltar que aunque Reina Valera del 60 y del 20 menciona a los pastores, una traducción posible también sería a los maestros o a los que os lideran.
no necesariamente habla solo de la figura pastoral. Dios ha puesto personas para servir a su iglesia. Dios también llama a su iglesia a obedecerlos y a someterse a ellos. Él ha puesto un orden en la iglesia, sabiendo que los pastores, los líderes, tendrán que rendir cuentas ante Él. Hay una idea que circula mucho en nuestros círculos evangélicos y es la del pastor solitario o el pastor sufriente. El pastor que tiene que sufrir porque solo así puede atender al sufrimiento de los hermanos. El pastor que tiene que estar en lo solitario porque él tiene que ser una roca firme en la cual la iglesia se pueda cimentar. Hermanos, esto está lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. La roca es Dios, el fundamento es Cristo. Los pastores no pueden estar solos. Los pastores no deben estar solos. El Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2. Pablo iba con Timoteo, con Tito, etc. Esto no es lo que el Señor ha demandado en su iglesia, aunque sí ha puesto un orden. Pero la labor pastoral es tan importante que se lleve a cabo desde el pastor como de la iglesia. Tenía una amiga que estudiaba enfermería que siempre decía, cuida al que te cuida. Hermanos, es labor de la iglesia cuidar a los que les cuidan. Acordaos de vuestros pastores, obedecedlos, someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta ante el Señor, para que lo hagan con alegría. La labor pastoral debe traer alegría. Habrá momentos, obviamente, de dificultades. Habrá retos que nos superarán. Y por eso siempre hay que depender del Señor. Pero la labor pastoral, el ministerio, ha de traer alegría. Obedecerles, someteos, para que sirvan con alegría, sin quejarse. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios no respeta a las personas llamadas por Él para llevar a cabo el liderazgo, el ministerio deja de ser una alegría y se vuelve en una carga. Y cuando el ministerio se ha convertido en una carga, porque el pueblo de Dios no obedece el orden establecido por Dios, el pastor empieza a pecar de queja. De manera que el que está al frente cuidando la santidad de la iglesia convierte el pecado en su rutina habitual. No estoy diciendo que el pastor que caiga en la queja está libre de pecado y pobrecito que peque, no pasa nada. Por supuesto que no. Pero estoy diciendo que la iglesia tiene también que entender que el orden que Dios ha establecido es vital para el correcto funcionamiento de la iglesia. Por lo tanto, el pastor es llamado a cuidar a su iglesia, pero la iglesia también es llamada a obedecerlo, siguiendo así el diseño de Dios para su pueblo. Virtudes importantes: amor, fe y obediencia. Ese es el primer quehacer de los cristianos, procurar estas virtudes. Segundo trabajo, segundo de los deberes que tenemos que hacer, cuidar de la doctrina. Versículos 8 al 16. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual
No tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, pues los animales sacrificados cuya sangre es llevado al santuario por el sumo sacerdote para expiar el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, compartiendo su humillación, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de los que está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque son sacrificios que agradan a Dios. Somos llamados a cuidar de la doctrina. Recordemos que este es un llamado a no volver atrás. Los receptores de la carta a los hebreos eran judíos, por lo tanto su mayor lucha era contra sus homónimos, era contra los mismos judíos, la lucha de volver atrás, la tentación de volver a lo conocido, la presión de volver a la ley. Por eso el libro de los Hebreos se nos está presentando constantemente que Cristo Jesús es superior en todo. Es el ser humano superior, porque Cristo Jesús es Dios, que se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, y como hombre es el humano superior, es la revelación superior, nos dio a conocer quién es Dios, es el descanso superior, es el sumo sacerdote superior, es el sacrificio superior, es el pacto superior, está por encima de todo. De manera que los judíos, los hebreos que reciben esta carta, son llamados a continuar en la sana doctrina, a no volver atrás a las obras, a los sacrificios, a los animales, a las dietas restrictivas del Antiguo Testamento. Ahora somos de Cristo, somos del nuevo pacto. Vamos pues con Cristo. Identifiquémonos entonces con Cristo, el cual fue sacrificado como sacrificio superior, el cual nos ha sido sacerdote superior a todo sumo sacerdote anterior, el cual fue crucificado fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Pero nosotros no buscamos una ciudad terrenal, sino la celestial. Y nosotros pues también salimos a Él. En otras palabras, ahora que estamos en Cristo, no necesitamos de nada más. Él es el Salvador suficiente para nuestra alma. Todo cuanto era necesario ha sido ya alcanzado por el Mesías que Dios envió, siendo Dios mismo el que vino. De manera que no volvamos a las dietas antiguas, no volvamos a la sangre sacrificada, tampoco a una ciudad de piedra y gravilla, ni a sacrificios que no valen para salvación eterna. Nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús. Nosotros vamos con Él y compartimos con Él para heredad de la patria celestial. Este es el centro del mensaje de Hebreos. Cristo. Y Cristo por encima de todo. De manera que cuando hablamos de la fe, se nos decía, puestos los ojos en Cristo Jesús. Todos aquellos grandes héroes de la fe no tuvieron todo aquello en poco, rechazaron todo aquello, se separaron de aquello porque pusieron su mirada en Cristo Jesús, en la patria celestial. Nosotros ahora que tomamos el testigo de los que estuvieron antes, no debemos ser diferentes. No volvamos atrás. Esto es despreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. De manera que en vez de todos estos sacrificios, se nos dice que ofrezcamos, esto es muy interesante, ofrenda a Dios que es alabanza, que confiesa su nombre y obras de justicia. Nuestro esfuerzo ha de estar aquí, en la exaltación de Dios, en la practicidad de la fe, en aquellas virtudes, amor,
fe y obediencia, en el cuidado de la doctrina bíblica y cristocéntrica, porque nosotros somos llamados a vivir para Dios. De manera que dice el versículo 20 en adelante, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, quien confirmó el pacto eterno por medio de su sangre, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y que Él realice en vosotros por medio de Jesucristo aquello que le agrada. Hermanos, somos llamados a estar viviendo de manera que agrademos al Señor, a someternos a Él de manera que seamos aptos para toda buena obra, a poner nuestra mirada en el que resucitó de los muertos, al gran pastor de las ovejas, el que confirmó el pacto eterno por medio de su sangre. Tenemos que vivir para Él. Si Cristo Jesús es superior en todo, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Si nuestra mirada está puesta en Él, nuestro diario vivir debe ser en coherencia con quien es Él. Os ruego, 22, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan. ¿Qué exhortación es esta? Pues la de vivir el Evangelio que nos presenta a Cristo Jesús por encima de todo. El Evangelio que nos declara culpables para después enseñarnos quién es Cristo Jesús. Y entonces, a los pies de Cristo Jesús, quitarnos la culpabilidad, la paga de la muerte, la condena eterna, para darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio en el que es superior en todo a todos, se nos presenta por encima de todos, clavado en una cruz. Ese Evangelio es el que debemos encarnar. Pero también el Evangelio en el que la cruz y el sepulcro están vacíos, porque el que es superior en todo vive y reina hoy, aquí. Pero ha de reinar aquí. Este es el Evangelio que somos llamados a encarnar, a vivir, a predicar, a celebrar. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, porque es un gran reto realmente lo que este libro de tu palabra nos enseña. Y nos llama y nos exhorta a seguir avanzando en madurez, a seguir poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, a vivir una vida virtuosa, a velar por la sana doctrina, a vivir, Señor, para ti. No vuelvo atrás. Yo, Señor, no quiero volver atrás. Ayúdanos, pues, Padre, a caminar en fe hacia ti y a ser, Señor, un pueblo que, unido, juntos todos, encarnamos este amor que se nos enseña en tu palabra. Padre, únenos, Señor, porque queremos que el mundo vea un evangelio vivido. Oh Señor, danos fe, Señor, porque ciertamente vivimos muchas veces aferrados a lo material, pero esto es corruptible, pero esto es pasajero. Ayúdanos entonces a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a obedecerte a ti, en primer lugar a los que somos parte del liderazgo, porque, Señor, el día que estemos ante ti hemos de darte cuentas, y dura labor es esta.
Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Quita, Señor, toda tentación carnal en nosotros. Y ayúdanos, Señor, también como iglesia a respetar el orden que tú has puesto en tu iglesia, en tu pueblo. Y hacerlo con amor. Y hacerlo, Señor, con cuidado y con compromiso hacia los que sirven entre nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a conocer la sana doctrina, la buena doctrina de la fe, para que podamos velar que ésta sea predicada, sea enseñada, pero también para hacerlo nosotros en nuestros hogares. Y ayúdanos, Señor, porque el día de mañana, o incluso hoy mismo, los retos diarios que nos quieren distraer, que quieren quitar nuestra mirada de ti, volverán a aparecer. Señor, fija nuestra mirada en ti, porque solo tú eres nuestro Señor y Salvador. Y no tenemos necesidad de ningún otro. Tenemos todo cuanto necesitamos. Gracias, Padre, por el Evangelio completo, perfecto, que en Cristo Jesús hoy podemos celebrar. En el soberano nombre de aquel en el cual podemos confiar sin temer lo que pueda hacer el hombre. Amén y amén. Si es primera vez que escuchas el Evangelio, si has entendido que Cristo Jesús es superior en todo y quieres que sea Rey en tu vida, puedes también hablar conmigo al final del culto. Y vamos a descubrir qué es esto del Evangelio y cómo afecta a nuestro diario vivir.